Muy buenas tardes, queridos alumnos de practicatest.cl. Estamos hoy día en la segunda clase, ¿cierto? O de preparación para el examen teórico de conducción de motocicletas. En esta clase vamos a empezar a ver el tema 3, que es técnicas de conducción, y lo vamos a ver durante 3 clases más, es decir, la de hoy, la de mañana y la del próximo lunes a las 15:15. ¿Ya? Le mando un saludo, ¿cierto? Hay algunos conectados el día de hoy, como por ejemplo a Carlos Alberto y a Julio Camayo, ¿ya? Espero que se encuentren muy bien y que les guste la clase del día de hoy. Dice, en esta unidad aprenderemos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. ¿Ya? Vamos a ir tratando de mejorar, ¿cierto?, lo que sabemos en estos temas, y vamos a ir recorriendo esta unidad y analizándola y explicándola lo mejor que se pueda. Si ustedes tienen alguna duda o consulta, me la pueden hacer en la sección de preguntas y respuestas. ¿Ya? Escríbanla ahí, yo la voy a leer y se la voy a responder en vivo. 3.1 dice, la postura al manejar la motocicleta o una motocicleta. Debemos recordar que lo más importante cuando estamos conduciendo la moto es que estemos cómodos, ¿ya? Muchas veces se nos enseñan algunas posturas o se nos recomiendan posturas para manejar la moto, aduciendo que obviamente es más seguro, por ejemplo, que podemos tener una mejor capacidad de reacción, etc. Además de eso, ¿cierto? Las distintas motos tienen distintos tipos de postura para poder conducirlas, ¿ya? Pero es súper importante saber que estas posturas pueden ser adaptadas a los distintos tipos de personas. No es necesario que sea una postura 100% fija, por decirlo así, ¿ya? Sino que nos podemos adaptar un poquito. Recordemos que las personas, algunas tienen los brazos más largos, las piernas más largas que otras personas. Entonces, la comodidad dice que lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. Peso del cuerpo. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna, hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Ya, a grandes rasgos quiere decir que no puedo ir afirmado del manubrio o del manillar, sino que yo debo afirmar el manillar para que no se vaya hacia los lados, obviamente, ¿cierto? Pero no debo ir como con mi cuerpo, con el peso sobre el manillar o sobre los pedales, ¿ya? El peso, la mayor parte del tiempo, va a ir sobre el asiento de la moto, ¿cierto? Y obviamente las manos y los pies deben quedar absolutamente libres para poder realizar las maniobras que van, como por ejemplo de el freno, el embrague, ¿cierto? La caja de cambios o el otro freno, ¿cierto? Freno de pie o freno trasero. Entonces dice que los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio y la palanca o pedal de freno en el pie derecho, el anterior en el pie izquierdo. Además deben hacer fuerza sobre los apoyapiés o estribos para cambiar la posición en el asiento. Cuando nosotros vamos a doblar, a veces colabora en esta curva, ¿cierto?, que nos podamos poner hacia un lado o hacia el otro lado, ¿ya? De esta forma vamos a conseguir, ¿cierto?, una mejor curva. Pero para ello debemos desplazar el trasero, ¿cierto?,
hacia un lado de la moto o hacia el otro lado de la moto, y para ello debemos aumentar un poquito el peso sobre los pedalines, transferir un poquito del peso desde el asiento hacia los pedalines para poder, ¿cierto?, acomodar el trasero hacia el lado que nosotros necesitamos. A eso se refiere este punto. Luego habla de la altura. Dice, ajuste la altura del pedal, ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambios, de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica, ¿ya? Ajuste la altura del pedal o palanca de freno o la del pedal o palanca de cambios, de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica, ¿ya? Importante este punto. Las motocicletas son muy adaptables. En este sentido, ¿cierto?, que la motocicleta es muy adaptable, debemos usar, ¿cierto?, esta capacidad, esta característica que tienen las motocicletas para tratar de adaptar lo más posible a mis necesidades las posiciones de la motocicleta. Por ejemplo, los pedales de freno, los pedales de embrague, perdón, las palancas de freno y las palancas de embrague permiten ponerse en muchas ocasiones más arriba o más abajo. El embrague, ¿cierto?, en las manos, el embrague y el freno delantero en las manos se puede subir o bajar, ¿ya? Hay algunas manillas también que permiten quedar más cerca de los dedos o más lejos de los dedos. También, ¿cierto?, en temas de los pies, para dejarlo más claro, la palanca de cambios, ¿cierto?, y el freno trasero también pueden ser regulados, ¿ya? Recordemos entonces, mano derecha, freno, mano derecha, freno delantero, mano izquierda, embrague, pierna derecha, freno trasero, y pierna izquierda, caja de cambios o palanca de cambios, ¿ya? Como para dejarlo más claro aún. Esto para la mayoría de las motocicletas. Existen motocicletas como los scooters que normalmente son automáticos y existen algunas otras configuraciones también por ahí, pero la mayoría es la configuración que dije al principio. Luego, hablando de las manos, dice el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento digestivo sin cargar manos, ya que estas deben ir libres para maniobrar. Las manos deben ir libres, los hombros también deben ir libres para poder girar, ¿cierto?, cómodamente junto con los brazos cuando nos estamos moviendo. Importante, dice, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? En las motos, como de fábrica, por decirlo así, en la gran mayoría no vamos a tener este tipo de problemas, ¿ya? Pero muchas veces se realizan modificaciones de las motocicletas para poner las estriberas un poco más atrás y de esta forma quedar en una posición más deportiva. Debemos tener cuidado cuando esto pase o cuando la moto de por sí tenga esta configuración y fijarnos en que nuestro pie, cuando vayamos circulando, la punta de nuestro pie no se acerque al pavimento en ningún momento, ya que se mantenga lo más alejado posible del pavimento. ¿Por qué? Porque podría haber una piedra, podría haber un obstáculo, podría haber un desnivel en el camino y hacer que nuestro pie golpee algo, ¿cierto? Con mucha velocidad, imagínense que vayamos a 100 km/h y nuestro pie golpee un desnivel, ¿cierto? Nuestro pie yendo a 100 km/h le pegue a algo que está detenido, ¿ya? Obviamente nos puede causar lesiones graves, ¿ya?
Importante dice, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender... Ah, perdón, ya habíamos leído eso, es lo que estaba explicando recién. Ya. Lo que sí les quiero decir, como se los digo en todas las clases, es que cuando ustedes estén leyendo los temarios y vean estos cuadros azules, ¿cierto? Les pongan especial atención, porque estos cuadros azules pueden simbolizar, ¿cierto?, que es una información que está muy presente en las preguntas que pueden salir en el examen municipal. Así que ojo con ello. Recuerden que en nuestra página ustedes pueden realizar también muchos test de teóricos, ¿cierto?, para poder prepararse para el examen. Luego nos habla de las marchas. ¿Cómo se pasan las marchas en una moto? En una moto, las marchas, ¿cierto?, se pasan de la siguiente forma. La primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. ¿Cómo sabemos que la moto está en neutro? Antes de que la echemos a andar, la podemos, ¿cierto?, poner en posición vertical y empujarla. Si la moto no ofrece resistencia para empujarla, lo más probable es que esté en neutro. Una vez después de que hacemos esa pequeña prueba, si es que no sabemos, ¿cierto?, nos vamos a girar, ¿cierto?, la llave y debiese prenderse una luz de color verde con una N en el tablero, ¿ya? Eso nos señala que la palanca de cambios está en la posición neutral. Entonces, si en esa posición, ¿cierto?, yo desplazo el pedal hacia abajo, voy a conseguir la primera. Si yo quiero después seguir a la segunda marcha, voy a pasar el pie por debajo, ¿cierto?, de la palanca y la voy a, en vez de aplastarla, ahora la voy a subir. La subo y de esa forma voy a lograr la segunda. Si la vuelvo a subir, tercera. Si la vuelvo a subir, cuarta, y así todos los cambios que queden hacia arriba, ¿ya? De esta forma entendemos que solo la primera se logra aplastando la palanca. Y si yo me quiero pasar de cuarta a tercera, aplasto la palanca para devolver, ¿ya? Importante, dice, no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. ¿Para qué es el embrague? Para poner primera cuando estamos detenidos, poner primera, ¿cierto? Soltar suavemente y que la moto se empiece a mover para pasar cambios, ¿ya? La verdad que en muchas motocicletas ni siquiera es necesario usar el embrague cuando ya se van dando, ¿ya? Porque tiene una tecnología que permite ir pasando los cambios sin embrague, sin que se produzca algún problema. Pero en estricto rigor, el embrague es para pasar cambios, ¿ya? Sobre todo lo vamos a necesitar cuando estemos detenidos, ¿ya? Y queramos pasar el primer cambio primera, porque si no ponemos el embrague, lo que va a pasar es que vamos a pasar primera y la moto va a pegar así como un empujón, como la transferencia de fuerza no va a ser suave, la moto probablemente se va a detener o va a salir así como a tirones y va a tener ese tipo de problemas, ¿ya? Obviamente eso también maltrata el motor, maltrata la moto y maltrata la caja de cambios. Posición natural sobre la moto. La posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, esto es súper importante, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que los pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar, ¿ya? No debemos entonces forzar una postura determinada. Nuestros pies deben llegar al piso, sobre todo cuando nos estamos iniciando en este camino. Ya hay mucha controversia acerca de si puedo manejar una moto más grande que yo. En estricto rigor, yo diría que no es recomendable, ¿ya? Pero sí existen
pilotos, existen personas que manejan motos que son mucho más grandes que ellos, que no, digamos que no alcanzan el piso. Cuando uno ya tiene expertise, ¿cierto? Tiene experiencia en la moto, es probable, ¿cierto?, que lo pueda llevar a cabo con relativo éxito. Pero si yo estoy empezando en este mundo, ¿ya? Hay un dicho que dice que están los que se cayeron, los motociclistas que se cayeron y los motociclistas que se van a caer, ¿ya? Y aunque suene un poco trágico, creo que es verdad. Ya no conozco yo algún motociclista que nunca se haya caído todavía, y conozco a varios motociclistas. Gracias a Dios muchas veces esas caídas son leves, pero si yo no alcanzo el suelo, la moto ya va a ir con mucha inercia cuando yo pueda apoyar un pie en el suelo, por ejemplo. Ya muchas de las caídas que tienen las personas son a baja velocidad también. Entonces a baja velocidad, si yo alcanzo eh, el piso con las piernas, voy a poder hacer algo, ¿cierto?, para tratar de equilibrarme un poco, ¿ya? Obviamente si vamos a alta velocidad no hay mucho que hacer, alcance o no alcance el piso, ¿cierto? Pero sí van a haber muchas eh, ocasiones en las cuales podamos evitar un accidente, ¿cierto? Teniendo la posibilidad de poder apoyarnos firmemente con los pies en el piso, sin necesidad de que la moto, o de descolgarnos de la moto, digamos, cuando nos detenemos, ¿cierto? Entonces, como consejo así, súper clave, es que si usted está empezando, cómprese una moto que usted realmente pueda llegar con los pies al piso, que la pueda dominar bien, que no sea tan pesada, etcétera, ¿ya? Hay muchos países en los cuales uno no puede empezar a conducir, por ejemplo, una moto de 1000 centímetros cúbicos al tiro, sino que tiene que empezar con una 150, después con una 400, después con una 600 y después con una 1000. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy importante ir aprendiendo paso a paso, y si nosotros tomamos una moto que es muy grande, muy pesada, ¿cierto?, mucha potencia, ahí son muchas más las probabilidades de que tengamos un accidente. Estabilidad de la motocicleta. Equilibrio. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. Cuando la moto va andando, ¿cierto?, la rueda al ir girando, podríamos decir que hace como un efecto de giroscopio, y que la rueda, al estar girando, tiende a permanecer en esa posición, ya, porque está girando. Si usted hace girar, por ejemplo, cuando éramos chicos y le sacábamos la rueda a la bicicleta, y la hace girar de forma rápida, ¿cierto?, la tiene aquí, ¿cierto?, la hace girar la pura rueda y la quiere doblar, esa rueda hace como una contrafuerza, ¿ya? Y esa contrafuerza, ¿cierto?, es lo que hace que las bicicletas, las motocicletas, cuando van girando, permita que sea más fácil mantener el equilibrio también, ¿ya? Carlos Alberto. Hola, profe, dice, soy propietario de la moto automática Honda Elite, que es grande, pero puedo apoyar los pies en el suelo y en la plataforma cuando está en movimiento. Es cómoda. Antes tuve una moto eléctrica y a mi edad, 60, pareció menos, aprecio menos la velocidad y privilegio el desplazamiento a 40-42 kilómetros por hora. Perfecto, Alberto. Muchas gracias por contarme tu experiencia. Sí, ese es el tema de la moto eléctrica, como tú bien lo dices, es un súper buen punto que tú pusiste. La moto eléctrica tiene el problema de que no suena, y que nosotros, en nuestro ADN, ya está grabado que un vehículo cuando va rápido hace ruido, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos estos vehículos eléctricos que muchas veces andan a buena velocidad, no nos damos cuenta que vamos tan rápido, y por ende a veces suceden accidentes, sumado al factor de que al no hacer ruido, ¿cierto?, muchos otros vehículos no se enteran que nosotros estamos ahí, ¿ya? Así que súper bien, estimado Carlos, ¿ya? Y la velocidad de 40 kilómetros por hora es una velocidad muy prudente para andar en una moto, siempre cuidando de que en el lugar donde estemos desplazándonos a 40 kilómetros por hora no seamos una obstrucción al tránsito, ¿ya? Si bien es cierto, la velocidad mínima no está normada, ¿cierto?,
pero debe ser una velocidad que no interrumpa el tráfico de los demás vehículos, ¿ya? Así que también hay que tener ojo en ese sentido. Bueno, como anécdota, ¿cierto? En el tema de la estabilidad, a veces hay eventos de motocicleta, ¿cierto? Y en esos eventos de motocicleta hacen una prueba o un concurso en el que se elige o gana la moto más lenta, ¿ya? ¿Cuál es la única condición? Que el piloto no puede pisar el suelo, ¿ya? Entonces ahí no están probando la velocidad, ¿cierto? Sino que están probando el equilibrio del piloto. Exacto, Carlos. Eso es. Muy bien. La mirada. Es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. ¿Ya? Aquí tenemos un punto súper importante. Cuando nosotros vamos manejando nuestra moto, nuestra mirada es nuestro principal sentido que nos va a proteger y nos va a mantener vivos arriba de la moto. Y va a hacer que no le causemos daño a otras personas también. ¿Ya? El oído también, ¿cierto? Inclusive el tacto. Pero la mirada, diría yo, que es obviamente lo principal. Les voy a decir algo que no está escrito acá, algo que es la forma que yo tengo para poder explicar cómo veo yo el tema de la mirada. La mirada debe ser atenta, panorámica y relajada al mismo tiempo. ¿Por qué atenta? Porque yo debo saber todo lo que está pasando a mi alrededor. Debo saber si se abre una puerta de un auto, debo saber si cayó una pelota al piso, si viene un globo flotando, ¿cierto? Porque atrás de un globo, atrás de una pelota puede venir un niño. Debo ver si hay animales que puedan cruzar repentinamente la vía. Debo estar atento. Panorámico, porque debo estar viendo todo, no solo la pista, no solo la calle, sino que la calle está rodeada a veces de construcciones, de puertas, de pasos peatonales, etcétera, ¿ya? Y todo lo que rodea la calle puede afectar en la calle, ¿ya? Y además de eso, esa mirada debe ser relajada, atenta, pero relajada. Porque si yo voy tenso, tampoco voy a poder responder bien, ¿cierto? En el caso de un accidente o en el caso de tener que reaccionar de forma rápida, ¿ya? Entonces, mucho ojo con esto que les acabo de decir, porque los puede mantener vivos arriba de su moto. Mirar antes de cada maniobra. Mirar antes de cada maniobra. Debe tener conciencia de lo que debe mirar. Para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura, la previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que puedan reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. Siempre no puedes mirar aquí adelante. A mí me pasaba cuando yo empecé a conducir auto, ¿ya? Y me pasaba que las primeras veces que salía a la calle, me iba mirando detenidamente, ¿cierto? Casi fijamente al vehículo que yo llevaba adelante. Entonces pasaba que el vehículo se pasaba un rojo y yo también me lo pasaba atrás de él. ¿Por qué? Porque no iba preocupado de lo que nos rodeaba, que era lo importante, sino que iba preocupado solo del vehículo que iba adelante porque no quería chocarlo, por ejemplo.
¿ya? Entonces, yo en ese momento aprendí que era muy peligroso lo que yo estaba haciendo, y en ese momento entendí lo que les digo de que la mirada debe ser panorámica, debemos ver absolutamente todo lo que nos está rodeando, ¿ya? Entonces dice que la moto va hacia donde mira el piloto. Concepto muy importante también. Dice, suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto, y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. ¿Qué es la escapatoria? Para empezar, cuando algo se pone feo, ¿cierto? Siempre hay un lado por donde pasar, o por lo menos en la mayor parte de los casos, ¿cierto? Va a haber un lado por donde pasar. Este lado, a este lugar, le llamamos escapatoria. La escapatoria hace que nosotros podamos, ¿cierto? La escapatoria hace que nosotros podamos salir de una situación compleja, ¿ya? Pero para ello tenemos que llegar a la escapatoria. Les pongo un ejemplo. Vamos por una calle, ¿cierto? Circulando nuestra moto, 50, 60 kilómetros por hora, y se nos atraviesa, bueno, 50 kilómetros por hora ahora para todas las calles, ¿ya? Se nos atraviesa un vehículo que dobló mal, por ejemplo. El vehículo se percata que se nos atravesó en nuestro camino, y como le dio miedo, pánico, frenó y el auto quedó ahí parado en medio del camino. Pero el auto, ¿cierto? Puede que tenga un espacio adelante o un espacio atrás por donde nosotros pasar. Entonces nuestra misión ya no es mirar el auto. Nuestra misión es mirar a dónde hay más espacio para poder pasar. Si hay más espacio atrás, apuntar a la parte trasera del auto para poder pasar por el espacio que dejó por su parte trasera, ¿ya? O por su parte delantera, a donde haya dejado más espacio, ¿ya? En último caso, ¿cierto? Si les pongo un ejemplo, si tenemos que chocar con algo, tratemos de chocar con algo que sea lo más blando posible, o con lo que pueda amortiguar mejor el impacto, ¿ya? Si voy a chocar con dos autos, uno es un camión de valores, ¿cierto? Y el otro es un vehículo normal, sería mejor chocar con el vehículo normal, creo yo, ¿ya? Obviamente guardando las proporciones, ¿cierto? De que obviamente uno no quisiera hacerle daño a nadie, ¿ya? O pongamos otro ejemplo menos feo. Digamos que tenemos para chocar un muro, tenemos para chocar, no sé, un arbusto, ¿ya? De repente nos conviene más chocar el arbusto, ¿ya? Pero eso obviamente eh, no es una ciencia exacta, ya no es una ciencia exacta. Pero siempre tratar de apuntar a lo menos malo, ¿ya? Carlos Alberto dice, a un colega le pasó, va por el costado derecho de la calzada y de improviso surge un resumidero de aguas lluvias, bien, sin la placa de fierro, abierto, un hoyo. Tuve que tirar la moto hacia el lado derecho, de lo contrario hubiera caído en el hueco y recibido el impacto en la horquilla, como un daño evidente para la moto y para frenar repentinamente. Exactamente, Carlos. Claro que sí. Siempre hay que buscar, ¿cierto? Tratar de controlar el miedo, ¿ya? Hay dos conceptos. A mí me gusta, por ejemplo, a mí me gusta nadar en el mar, ¿ya? He tratado de aprender a hacer surf también, todas esas cosas. Entonces, algo que se habla mucho ahí y que es muy aplicable para las motos, es que el miedo me mantiene vivo, pero el terror me mata, ¿ya? Es natural tener miedo, pero ese miedo lo tengo que gestionar.
Gestionar de tal forma que me ayude a buscar la solución. No pasarme del miedo al terror y por estar aterrorizado, no tener la mente fría para poder pensar en la solución así. Así pasa un accidente en moto. No hay tiempo, no hay mucho tiempo para pensar. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo ir cada vez que yo voy manejando, si me pasara esto, ¿qué haría? ¡Pum! Si me pasara esto otro, ¿qué haría? Y ir haciendo patrones en mi mente. Y decir, oye, si me pasa esto, no me voy a cortar, no me voy a dar por vencido, voy a tratar de salvar la situación. Voy a tratar de irme a la escapatoria. Voy a tratar de hacer el quítalo. El profe me dijo que si había un hoyo, que no lo mirara, que mirara la parte donde no había hoyo. O si había un obstáculo, que no lo mirara, que mirara por el lado del obstáculo. Porque si yo miro el obstáculo, si miro el hoyo, si miro el auto que se me atravesó, ¡pum! Me voy a ir directo a él. ¿Ya? Es un concepto, ¿cierto?, que se ve harto en todo lo que son deporte, extremo y todo eso. Siempre se trata de apuntar a lo bueno, a lo bueno. No mirar a lo malo, siempre mirar a lo bueno, y de esa forma es como que nuestro cuerpo sabe lo que tiene que hacer para dirigirse hacia donde nuestra mente está pensando. ¿Ya? Entonces, en la parte azul, nuevamente, dice que un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Técnicas de frenado. Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva, a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal en la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de carga brusca y que salga despedido por el frente o que bloquee el neumático delantero. Muchas de las caídas que yo les digo de los motoristas que están divididos, los que se cayeron y los que se van a caer, se dan por el bloqueo de la rueda delantera. Cuando yo freno muy fuerte con la rueda delantera, la moto se sigue desplazando, pero la rueda delantera no gira. Esto trae como consecuencia que la moto pierde inmediatamente su estabilidad y se va al suelo, ¿ya? Para que no pase esto, existen los sistemas de ABS, ¿ya? Entonces, primer consejo, si usted puede usar una moto equipada con ABS, hágalo. ¿Por qué? Porque es muy, pero muy útil, ¿ya? Si usted puede usar una moto con ABS, hágalo porque es muy, pero muy útil, ¿ya? Si usted no tiene ABS, practique sus frenadas. Ojalá pudieran tomar, ¿cierto?, algún curso, algunas clases que sean presenciales, ¿ya? En donde puede ser en asfalto, puede ser en tierra, pero en donde les enseñen, ¿cierto?, las capacidades de sus frenos. ¿Cuánto pueden frenar antes de que la rueda delantera se bloquee? Y que sea, obviamente, en un ambiente controlado, de tal forma que al ser un ambiente controlado, ustedes puedan, si se caen, no los vayan a atropellar o algo peor, ¿ya? Entonces, es súper importante, ojalá que ustedes puedan tomar un curso, ¿cierto? Hay muchas partes donde se ofrecen cursos, muchas personas que ofrecen clases eh, prácticas, ¿ya? Tanto en tierra como en asfalto, y ambas les pueden servir para controlar mucho mejor su moto y saber cuáles son los límites de su moto y grabar en su cabeza las cosas que tienen que hacer en caso de emergencia, ya estar mejor preparados para el caso de la emergencia. Entonces acá dice que
Dentro de las técnicas de frenado, debemos frenar siempre con los dos frenos, tanto el freno de pie como el freno de mano. Frenar gradualmente. En caso de emergencia, muchas veces vamos a pegar un apretón, ¿cierto? Pero mantener la cabeza fría y soltar, si vemos que se nos va a bloquear la rueda delantera, soltar un poco, ¿cierto? Antes de inclusive que se bloquee, si vemos que tenemos un poquito más de espacio, soltar un poquito y ir graduando siempre el freno. Nunca va a ser bueno frenar de una y quedarnos ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso va a hacer que nosotros perdamos, ¿cierto?, el control de la motocicleta, la estabilidad de la motocicleta, ¿ya? Ya, dice, eso estaba pensando, quería decirle algo, pero se me había ido la idea, disculpen. Muchas personas les van a decir que el freno trasero no se usa en la moto, ¿ya? Eso es una aberración, eso es falso, es ridículo, ¿ya? El freno trasero siempre se va a ocupar. Cosa cierta es que el freno trasero en el total de la frenada participa menos, ¿ya? Digamos que la mayor parte de la energía se va a disipar en el freno delantero. Aproximadamente 70% se frena adelante y 30% atrás. Pero aunque sea un 30%, es un 30% y ayuda a frenar. Además de que ayuda a parar la moto, también ayuda a estabilizar la moto. Por eso siempre el freno debe ir relativamente parejo, adelante y atrás, ¿ya? Hay personas que adelantan un poquito el freno trasero, por ejemplo, ¿ya?, haciendo que la suspensión se comprima un poquito y después frenan con el freno delantero, pero eso ya son un poco más de técnica, un poco, no sé, después que se van desarrollando con el tiempo. Pero la base es que ustedes deben ocupar el freno delantero y el freno trasero. Hay gente que usa el puro freno delantero, y al usar solo el freno delantero tengo más probabilidades de bloquear, ¿cierto? Más probabilidades de perder el control de la moto y de caer, ¿ya? Dinámica de una frenada, dice. El freno delantero. Dice, el freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera, ¿cierto? Freno delantero, mano derecha, ¿cierto? Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas nota que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Importante. Para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera. Freno trasero. Generalmente, el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir a la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Se utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene el vehículo de forma tan efectiva. ¿Qué les quiere decir eso? Que si usted frena con el freno trasero, la moto igual va a frenar, pero se va a demorar mucho más, va a recorrer muchos más metros. Otra cosa importante es que cuando usted frena con el freno trasero, el peso igual se va hacia adelante. Entonces la rueda trasera se libera un poco de carga y se chanta. Y al chantarse, uno a veces le gusta pegar una chantada, ¿cierto? Pero va a gastar sus neumáticos de forma irregular, va a tener que comprar neumáticos antes, ¿cierto? Y más encima, el neumático puede recibir un daño que sea o que haga la circulación en su moto más peligrosa. ¿Cómo utilizarlo? Dice. Estamos hablando del freno trasero ahora.
Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca, la motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumenta la presión. Importante, siempre debe tener 2 dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal de freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera. Ya principalmente lo más útil, ¿cierto?, de esto, si bien es cierto, esto es de forma teórica, en la práctica lo más útil son los 2 dedos, como dice acá, sobre el freno delantero. Estos 2 dedos sobre el freno delantero siempre. ¿Por qué? Porque si yo voy aquí, con el mango aquí, y voy a frenar, saco los dedos y voy a poner, ahí recién freno. En cambio, si yo voy aquí, siempre, necesito frenar, ¡pum!, y ya estoy frenando al tiro. ¿Ya? Con respecto al tema del pie, yo diría que el pie, si bien es cierto, sería ideal que fuera sobre el pedal de freno, pero dependiendo de la moto, a veces no es tan cómodo o tan práctico que vaya siempre ahí. Lo que sí, que siempre debe llevar el pie la disponibilidad de poder moverse rápidamente hacia la palanca del freno trasero. Y por último, les voy a hablar un poquito del freno de motor. Consiste en reducir una o varias marchas inferiores de la que lleva. Cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de velocidad. Tan solo con soltar el acelerador notará este efecto enseguida, el cual se multiplicará al reducir a marchas inferiores a la que llevaba antes de iniciar la frenada. Súper importante, queridos alumnos, ¿cierto?, es que sepamos lo que es el freno de motor. El freno de motor en sí no es algo, ¿ya? No es algo que se pueda tocar. Ahí me explico mejor. No es un repuesto, no es una parte de la moto, no. El freno de motor es un efecto. Es el efecto de dejar de acelerar el motor. Si ustedes saben algo de mecánica, ¿cierto?, o se informan después de que yo les explique esto para entenderlo mejor también, el motor dentro de sí lleva un mecanismo que se va moviendo, unos pistones que se van moviendo, ¿cierto? O un pistón en las motos de un pistón, o varios pistones en las motos de 2 o más pistones, ¿cierto? Entonces, estos pistones se van moviendo y van generando, va explotando aquí arriba el combustible, ¿cierto? Y se van moviendo los pistones hacia arriba y hacia abajo, y eso le va dando movimiento a una manivela, ¿ya? Esta manivela es el cigüeñal, y esta manivela le da movimiento a la caja de cambio y a la rueda finalmente, ¿ya? Entonces, cuando está explotando, el motor está dando el impulso a la rueda. Pero cuando le quitamos el combustible y la chispa, este sigue moviéndose, pero ahora no tiene el impulso de la chispa o del combustible, ¿cierto? Se está moviendo así nomás, sin chispa y sin combustible. ¿De dónde está sacando el movimiento? Lo está sacando de la rueda trasera, ¿ya? Entonces, como la rueda trasera está girando y está haciendo girar el motor para moverse necesita consumir energía. Esa energía la saca de la rueda trasera y de esta forma disminuye la velocidad de la moto sin necesidad de aplicar los frenos. ¿Para cuándo es muy útil esto? Cuando voy en bajadas, por ejemplo, y la moto va tomando mucha velocidad, en vez de apretar los frenos de servicio, los frenos principales, puedo enganchar un cambio, por ejemplo, tercera, y ir bajando con la moto para que la moto vaya más contenida, vaya consumiendo energía en el mismo motor, ¿ya? Y junto con consumir esa energía, va a ir bajando también la velocidad, y de esa forma voy a ir frenando, pero mucho menos, ¿ya? Mucho menos a que si yo fuera con la moto en neutro, fuera bajando y solamente fuera aplicando los frenos de servicio para disminuir la velocidad en no cuesta. Recuerden que si yo aplico frenadas muy largas por mucho rato, puedo sobrecalentar los frenos y los frenos podrían dejar de funcionar. Y lamentablemente los frenos siempre dejan de funcionar en esas situaciones cuando más lo necesita la persona, ¿ya? Es por eso que es importante dominar estas técnicas de freno de motor, ¿ya? Estimados alumnos, espero que les haya gustado esta clase. A mí por lo menos me encantó, pero la hice yo, así que debe venir de muy cerca la recomendación. Le agradezco mucho
a las personas que participaron, a las personas que estuvieron conectadas, a las personas que comentaron, que nos mandaron su experiencia, ¿cierto? Se los agradezco un montón y les mando un saludo a todos ustedes. Nos estamos viendo mañana nuevamente a las 15:15. Un abrazo, cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Chao, chao.